Bienvenidos a este reportaje. El día de hoy los invitaremos a reflexionar sobre las profundas diferencias tanto sociales como culturales que persisten en la ciudad actual y el mundo andino. A partir del cuento Los 2 horas de César Vallejo, analizaremos cómo la discriminación histórica ha generado exclusión, injusticia y una dolorosa deshumanización entre las comunidades. Este reportaje busca responder una pregunta central. ¿Es posible hablar de justicia en un país que aún discrimina a los más pobres y a quienes conservan sus raíces? Adelante con el reportaje. En la sociedad peruana aún existe un profundo desprecio hacia las costumbres de los pueblos originarios. En Las 2 horas, Vallejo evidencia esta situación cuando 2 hombres andinos son castigados solo por reír. Esta escena representa un sistema que rechaza y oprime aquello que no comprende. Vallejo nos recuerda que la desigualdad y la intolerancia cultural siguen siendo heridas abiertas en nuestro país. Para profundizar este análisis contamos con la presencia de la profesora María Aleli Rosa Bonilla, egresada de nuestra prestigiosa Universidad César Vallejo, quien nos ayudará a comprender la vigencia del mensaje de Vallejo. Profesora, en nuestro análisis sostenemos que Las 2 horas denuncia la deshumanización que nace del desprecio hacia los pueblos originarios. ¿Cuál es su postura frente a esta tesis? Considero que la tesis planteada de Las 2 horas denuncias de la humanización que nace del desprecio hacia los pueblos originarios es válida, pertinente y coherente con el sentido profundo del texto. La obra, al situar a los personajes indígenas en una posición vulnerable frente a las estructuras sociales injustas, expone cómo la discriminación étnica se convierte en un mecanismo de despojo y violencia simbólica. A través de la representación de los abusos del poder, del trato de desigualdad y la de indiferencia hacia la cosmovisión andina, el autor evidencia una crítica directa a la lógica colónica interna que había presente en las relaciones sociales. La deshumanización no aparece solo en la agresión física, sino como un proceso más profundo, la cual la negación de la voz, la identidad y la dignidad de los pueblos originarios. Desde esta lectura, Las 2 horas no solo retrata una realidad histórica, sino que también interpela al lector contemporáneo, invitándolo a reconocer los efectos persistentes del racismo estructural. Por ello, considero que esta tesis está bien fundamentada y abre un camino profundo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, continuando con esta entrevista sobre nuestro ensayo argumentativo, donde tomamos en cuenta el cuento de Las 2 horas de César Vallejo, esto evidencia que la discriminación cultural no es un fenómeno que solo se está viviendo en nuestro Perú, sino también internacionalmente. La falta de comprensión y la intolerancia hacia quienes mantienen viva su identidad, sus costumbres, continúan generando exclusión y también discriminación, tanto simbólica y social. Tal como plantean los pensadores como Aníbal Quijano y Galeano, estas actitudes no surgen de la nada, estas actitudes son heredadas de jerarquías en jerarquías. Esto se clasifican a las personas según su origen, según su costumbre, sus culturas, y estos van dejando huellas en todos ellos. El mensaje final es contundente. La desigualdad sigue siendo una herida abierta que impide construir un país más justo. Esto no depende de leyes. Que se superen estos casos no depende de leyes, sino depende de las jerarquías, como lo dije anteriormente, estos se vienen heredando. César Vallejo recalca en este cuento la frase: hay hermanos, muchísimo que hacer,
que es una invitación permanente a no conformarnos y asumir la responsabilidad de transformar estas estructuras de exclusión. Y solo así podemos imaginar y construir un Perú donde la diversidad cultural sea motivo de orgullo y no discriminación, ¿no? El respetar las costumbres, las culturas, la identidad de otras personas nos va a llevar a tener un país o quizá un mundo, como se puede decir, mejor.